las cosas que tienen que desarrollar solos. El examen se debe presentar solos, para poder desarrollar de manera individual, sin los apuntes. Sin los apuntes, sin las guías de estudio, sin libros, sin la Biblia. Sin ayuda de alguien más para superar. Éxodo 20:15 dice: no robarás. No hay que robar. 3. Creemos en que el estudiar la Biblia no es algo condicionado, no es algo obligado, no es algo mandatorio, sino es un deleite, es un privilegio. Por lo cual, preséntelo hasta que se sienta listo. Haga lo mejor que usted pueda. Eso es. Recuerden que yo no le voy a dar una nota, yo le voy a dar un check. Si lo pasa o no lo pasa. Las pruebas son 10 puntos y usted, cada punto vale 1. ¿Listo? Usted entregará este examen la siguiente semana a recibirlo. ¿Cuándo? El próximo año. Sabemos que nuestros alumnos sacarán siempre los mejores resultados. ¿Listo? Entonces en un ratito se los entrego. Hoy vamos a ver la iglesia y la evangelización, tema supremamente importante. Vamos a ver sus guías de aplicación, vamos a llenarlos. Vimos, dice acá, y voy a leerlo rápidamente, dice: afirmamos que Cristo envía a los redimidos al mundo. Ahí vamos, Pablo. Redimidos al mundo así como el Padre lo envió a él, y que ello exige una similar penetración profunda y costosa en el mundo. Necesitamos salir de nuestros guetos eclesiásticos y penetrar en la sociedad no cristiana. En la misión de la iglesia, que es misión de servicio sacrificial, la evangelización ocupa el primer lugar. La evangelización mundial requiere que toda la iglesia lleve todo el evangelio a todo el mundo. La iglesia está en el corazón mismo del propósito cósmico de Dios y el instrumento que Él ha designado para la difusión del evangelio. Pero una iglesia que predica la cruz debe él misma estar marcada por la cruz. Se convierte en una piedra de tropiezo para la evangelización cuando traiciona el evangelio o carece de una fe viva en Dios. Un genuino amor por los hombres escrupuloso, honradez en todas las cosas, incluyendo la promoción y las finanzas. La iglesia es la comunidad del pueblo de Dios, más bien que una institución, y no debe identificarse con una cultura, sistema social, político o ideología humana particular, y están las citas bíblicas que usted quiere ver de dónde se sacó este contenido. Creo que es de profunda importancia analizar el texto antes leído. Si usted no lo ha notado, cada vez lo que comparto yo acá es la explicación del texto antes leído. Las frases son las mismas que utilizo acá, entonces simplemente estoy explicando lo que ustedes ya leyeron de una manera un poquito más amplia. Dice, la primera cosa que queremos tocar es la misión de la iglesia. Ahí está, dale el siguiente, ahí está, ya, perdón. Ahí está la misión de la iglesia, y vamos a leer lo que dice Juan 17:18 y lo que dice Juan 20:21. Juan 17:18 dice: el Señor Jesús está hablando con su Padre Celestial, ¿verdad? Antes de ir a la cruz en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? En Juan 17 tenemos a Jesús hablando ¿con quién? Con el Padre. Y está antes de ir a la cruz. ¿En dónde está? En el jardín de Getsemaní. ¿Y qué dicen los dos en esa charla? Juan 17:18 dice: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. ¿Notan? El Padre envía ¿a quién? A su Hijo al mundo. ¿Y el Hijo envía a quién? A su iglesia al mundo. Entonces, ahí está. Dice Juan 20:21, dice: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Está bien? Entendemos que el que hizo la misión de la iglesia fue el mismo Señor Jesús y el Padre. Como el Padre envió a Jesús, Jesús envió a su iglesia. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Entonces la misión de la iglesia dice, en una palabra, Cristo nos envía a nosotros al mundo. Así como el Padre lo envió a Él, asimismo Dios nos envía a nosotros. El Señor envió a Jesús por 33 años, más o menos.
A ustedes yo no sé cuánto tiempo les dará de vida aquí en la tierra, pero seguramente la mayoría de acá ya tienen más de 33. Entonces les ha dado más tiempo de llevar el Evangelio. A Nelson le dio más tiempo, a él, a todos nos ha dado más tiempo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Es el motivo de la iglesia. La misión de los cristianos es la misión que Cristo nos dio, ¿vale? Ahí está. La misión de los cristianos es la misión que Cristo nos dio, y la misión que Cristo nos dio es la misión de penetrar el mundo. Aquí en este primer punto hay unas palabras claves: penetrar y permear. Son las palabras claves de este primer punto. Dios nos dio a nosotros la oportunidad de penetrar en el mundo, todo el mundo, con la palabra hermosa de la salvación, con las buenas noticias de la vida eterna, con el mensaje extraordinario y maravilloso de que hay perdón por la sangre de Jesús, de que hay vida eterna, que hay esperanza, que hay cielo, que hay salvación, que hay redención, que hay vida nueva. Qué hermoso mensaje nos ha dado Dios, y el propósito de la iglesia en el mundo es permear, penetrar con este mensaje, así sea a un gran costo. Nuestro mundo debe recibir el hermoso mensaje del Señor. ¿Más o menos? ¿Vamos? Entonces aquí es muy clave permear. Permear es como cuando el agua se mete, ¿verdad? A veces aquí llueve y se nos mete por algunos laditos el agua, ¿verdad? Eso es como está permeando. La palabra debe entrar por cualquier lado, en cualquier parte del mundo. Segundo, vamos a mirar como segundo punto la prioridad de la iglesia. La prioridad. Ahí está. Dice el anterior, dice: el propósito de la iglesia en el mundo es permear para que lleguen sus materiales. Dice: la prioridad de la iglesia tiene muchas actividades y responsabilidades, pero hay una prioridad, según el tema que vemos hoy, y yo lo comparto, en la misión de la iglesia, que es en la misión de servicio sacrificial, que es la evangelización, debe ocupar el primer lugar. Note, para salirme un poquito de eso, note por qué hacemos grupos. Nosotros no tenemos Go Kids, como dice mi gorra, simplemente por tenerlos. Es que nosotros creemos en sembrar la palabra desde las primeras edades. Estamos creyendo que los niños se forman desde escuchar en sus primeros años la escritura. Por ello tenemos Go Kids, no solamente para quitarle un problema a usted del servicio, sino porque creemos en sembrar la escritura en ellos. Porque no es simplemente una obligación de tenerle sus hijos mientras que usted puede escuchar el servicio, sino porque sembramos en su espíritu la palabra del Señor. Es la razón por la cual lo hacemos. ¿Tú tienes guía de estudio, mamá? ¿Sí? La razón por la cual hacemos las reuniones de jóvenes es porque creemos en sembrar la palabra y llevar el evangelio a la juventud. Porque tenemos grupos de casas, porque tenemos que expandir el evangelio en alguna manera. Hay muchas formas, como lo dije antes. Pues con las parejas, las estrategias son diferentes, pero los grupos de casas para nosotros en este momento es la manera de cumplir esto. Usted debe entenderlo y debe tratar de invitar a las personas alrededor suyo para que sean parte de esto que es el bello evangelio, de que ellos puedan escuchar las buenas nuevas. No de que el Señor no dice: oiga, mire los resultados que usted va a tener. Usted le dice: usted háblelo y el Espíritu va a llenar su palabra. Usted tire la semilla y yo voy a ser el que le voy a dar fruto a esa semilla. Solamente que usted tiene que hacer ese primer paso, y es decidirse a hacerlo, hablar del Señor. La prioridad de la iglesia es la evangelización, sin duda alguna. Así debe ser y debe ocupar el primer lugar dentro de la iglesia. La adoración es importante. Todo lo que la iglesia hace es importante. Pero si hay que tomar una decisión o escoger o hacer prioridades, la evangelización debe ocupar el primer lugar. Y eso es una afirmación magnífica. Puede ser que tengamos una guitarra solamente, pero la evangelización debe darse. Hoy las iglesias se han ido por otras cosas, pero la forma como usted es iglesia en su trabajo, la forma como usted es iglesia con sus familiares es lo que hace la diferencia.
Entonces es parte de eso. 3. La evangelización mundial requiere que toda la iglesia lleve todo el evangelio a todo el mundo. La evangelización mundial requiere que toda la iglesia lleve todo el evangelio a todo el mundo. Y aquí es una de las cosas que está en la forma como usted entienda el Antiguo o el Nuevo Testamento, y es que usted es el sacerdote. La realidad de lo que el Señor quiso decir cuando nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes es que usted es el sacerdote de su barrio, no el cura, es usted. Usted es el sacerdote de su familia, de su hogar, de todo su entorno. Usted es el sacerdote. Créaselo o no, usted es el sacerdote. Dios le ha hecho sacerdote, le ha hecho rey. Ese nos gusta, pero el sacerdocio no mucho. Y es que usted tiene la opción de abrir una capilla en su lugar de trabajo. Usted tiene la opción de abrir una capilla en el lugar de su casa, en el lugar de su barrio, en el lugar donde usted se encuentre. Ahí usted tiene la oportunidad de abrir una capilla. Usted es el sacerdote de su entorno. No solo algunos dentro de la iglesia. La evangelización mundial necesita que toda la iglesia lleve el evangelio a todo el mundo. Y esto es una afirmación estupenda, puesto que el cristiano verdadero está alerta a la verdad bíblica. Que Jesucristo no solo envió un grupo selecto de hombres, o sí, Él escoge a su gente para labores especiales, pero cuando se trata de la evangelización, todos debemos cumplir la labor. La responsabilidad es suya, es mía y de todos los que decimos ser cristianos a través de todo el mundo, no tan solo de un país particular. Por mucho tiempo, la obligación de llevar misioneros a toda la tierra era de Estados Unidos, de los que tengan plata. Quiero contarles que las organizaciones misioneras hoy en día se nutren, sobre todo las de Medio Oriente, por mayorías latinoamericanas. Eso que ellos sembraron en nosotros hoy en día está evangelizándose, en lo que ellos sembraron se está volviendo a evangelizarlos a ellos mismos. El crecimiento natural de las iglesias y las misiones tuvieron que abrir espacios hispanos, por ejemplo en los Estados Unidos. Las misiones tenían las organizaciones solamente eran gringas, tenían departamentos, porque ya se organizan así. Pero ellos decidieron no mantener eso porque el crecimiento de las iglesias en los Estados Unidos se da con la gente migrante latinoamericana. Entonces allá están recibiendo lo que ellos sembraron por muchos años, las misiones aquí. Mucha gente está volviendo allá a hacer la obra del Señor y asimismo en muchas partes del mundo. Se levantó en el Congreso Mundial del año 2010, que es de todo el mundo, todas las organizaciones misioneras, todas las universidades, las ONG, todo. Se levantó una de las personas que tiene más influencia en las misiones en el mundo, trabaja con Iván, trabaja con otras organizaciones mundiales misioneras, y se levanta a decir que dónde estaban los latinoamericanos. Y dice, yo quiero dar las gracias al Señor por la comunidad latinoamericana, porque no tienen miedo de llevar el evangelio, porque no tienen miedo de ir a los países de Medio Oriente, porque el occidental sí, porque no quieren que los encarcelen, que los lastimen. De pronto hemos vivido por una situación de violencia que nos ha hecho no tener miedo, y ya no le tenemos miedo a eso. Y ellos decían, yo quiero bendecir, nos hicieron parar, oraron por nosotros, todo el mundo, diciéndonos gracias por ser valientes, por ir ustedes. Entonces yo quiero animarles a todos a que nos animemos a llevar la palabra del Señor y en particular pues en el entorno en el que estemos. Bueno, tenemos una iglesia marcada. Qué belleza esa afirmación, una iglesia marcada. Me parece muy interesante esta frase, pero una iglesia que predica la cruz debe ella misma estar marcada por la cruz. Lo explico. ¿Qué quiere decir una iglesia marcada? La iglesia se convierte en una piedra de tropiezo para la proclamación de la palabra de Dios cuando traiciona el evangelio. Note, se convierte en una piedra de tropiezo la iglesia cuando no está marcada por la cruz.
traiciona el Evangelio. ¿Cómo se traiciona el Evangelio? Hoy se predica en todo el mundo la traición a la palabra de Dios, negando las verdades fundamentales. Por ejemplo, negando que Cristo es el Hijo bendito de Dios, negando que nació de la Virgen María, negando que su sangre limpia de todo pecado. Se traiciona las buenas nuevas del Evangelio cuando se niega que Cristo resucitó físicamente de la tumba. Cristo resucitó. También es una piedra de tropiezo la iglesia cuando carece de una fe viva en Dios. Note la importancia de nuestra campaña Agrado a Dios vivo por fe. Se traiciona la Biblia cuando usted no tiene una fe ferviente por lo que cree. Cuando usted carece de una fe viva, algo que le apasiona, que los demás quieren saber. Yo no estoy diciendo una situación religiosa, es una fe viva, constante, donde la palabra es lo que sustenta su hogar, sus palabras, la forma como usted vive, la forma como toma sus decisiones, no por momentos emotivos, sino por principios vivos, como dice acá. La realidad de la vida cristiana es que usted viva con una fe viva. Hoy en día tenemos dentro de la iglesia mucha gente que está apagada. Estamos queriendo con la campaña levantar esto, levantar la fe, levantar el creer, levantar la esperanza, levantar que usted sea cristiano. No nominal porque viene a una iglesia y se va, sino porque usted vive una relación profunda con Dios. No es de que todos nuestros intereses no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con la forma como usted se relaciona con Dios. Tiene que ver con la forma como usted hace su devocional, si usted ayuna, si usted ora, si usted vigila, tiene que ver con su situación con Dios. Porque el Señor dice que lo que en privado usted hace, Él lo recompensa en lo público. O sea, note que el primer paso es lo privado. Para que usted lo recompense, lo recompensa. Su vida en el Señor es privada. Esa debe ser nuestra identidad, nuestras rodillas, nuestro cuarto, nuestro sanitario para algunos, es el lugar donde en la casa podemos estar solos, donde podemos estar ahí sin que nadie más nos vea, porque toda la casa está llena de gente. El lugar de nuestra identidad es lo privado, allá donde usted conoce y se conoce con Dios. Esa es nuestra identidad. La fe debe afirmarse por el Espíritu y por la palabra del Señor. Usted debe buscar esa fe viva todos los días, porque vienen las aguas y quieren anegarnos, o usted no tiene problemas. Yo tengo, pero ahí está nuestro fundamento, nuestra fe viva. Hoy en día la fe se está apagando, la gente se burla de las respuestas a la oración. Podemos darle 1000 interpretaciones psicológicas, mentales a la respuesta de una oración, pero no podemos creer que Dios sí lo hizo. Nos cuesta creer que Dios puede hacer milagros, que hay una respuesta a la oración. Nos cuesta, y es una traición y un tropiezo, además de la falta de amor a los hombres. Esos son los grupos. La respuesta suya en amar a su entorno. La falta de honradez es algo que daña nuestra fe. La promoción, la falta de orden en las finanzas, el tropiezo constante es algo que debe hacer que analicemos nuestro corazón. Frente a esta declaración, yo debo ser honesto y honrado. Yo quiero mantener una fe viva, constante. La iglesia es un cuerpo como quinto momento. La iglesia es un cuerpo. ¡Qué belleza! La iglesia es un cuerpo, y quiero hacer una aclaración aquí. Es un cuerpo, es un organismo vivo, por ello su fe debe ser viva. Nosotros somos ladrillos vivos que construyen esto que se llama la iglesia TDF. Cada uno de ustedes es un ladrillo, todos. Cuando se construya esto, cuando siempre se esté levantando, y voy a poner por ejemplo esto, aunque esto no es la iglesia, es el edificio de la iglesia. Si yo dejo un ladrillo aquí en la mitad sin poner, ¿qué pasa? Sí, o puede ser que alguien se tropiece o queda algo incómodo, ¿verdad? Falta. Si usted dejara un ladrillo ahí sin poner y dejara el hueco,
Los niños se pueden lastimar ahí, ¿verdad? Resulta que si usted falta, usted va a hacer falta. Su asistencia es relevante. Su servicio es importante. Todo lo que usted hace y la razón por la que usted viene a la iglesia es porque usted tiene un lugar. Y cuando usted deja de asistir, falta un ladrillo. Hay algo que, aunque podemos hacer la clase y podemos poner sillas alrededor, no va a estar bien. Siempre va a faltar algo. Usted hace falta. Usted sabe que tenemos unas tasas altísimas, altísimas aquí en la iglesia, de no asistencia constante. Ustedes los ven por la asistencia. Y es que la gente deja de venir con mucha facilidad. Porque sí, porque no. Hay razones para todo siempre. Pero usted es parte de un edificio. Usted es parte de este cuerpo vivo. Y quisiera hacer, cuando le estaba preparando, el Señor me dijo que lo dijera, pero es algo simplemente para dirigir la iglesia. La manera como el Señor elige a las personas en su iglesia es por el reconocimiento. No hay democracia. O sea, el pueblo no elige a sus pastores, los reconoce. Los reconoce por algo que el Señor explicó desde el principio, y es el servicio. Dice que el mayor va a ser el servidor. Ahora, en esto del servicio, nosotros siempre, usted lo quiere hacer piramidal, nosotros los pastores siempre vamos a estar en lo más abajo. La iglesia no tiene una organización piramidal, no hay organizaciones, no hay una forma de escalafón, no hay eso. La iglesia es lineal, siempre la iglesia es lineal. Hay un Padre, inclusive Jesús se coloca con nosotros porque somos su familia, somos coherederos, somos hermanos, y todos aquí somos hermanos, reconocidos para algunas labores, como es la dirección del pueblo, en este caso los pastores, pero nosotros delante del Señor todos somos iguales. Acá no se cataloga ni por estrato, ni por dinero, ni nada. Hay iglesias que sí, hay iglesias que estratifican, pero la realidad de la obra del Señor, miren, yo conozco iglesias donde el pastor nunca predica arriba de ningún hermano, o sea, predica así, para no quedar en superioridad, aquí por la atención, obviamente, pero hay iglesias que no lo hacen, que nunca predican en una situación de superioridad, el púlpito da superioridad, para cuidar el corazón de los hermanos. Noten los detalles que algunos tienen. No es que esté pecado o algo, solamente que están queriendo dejar claro de que todos somos iguales y que tenemos una responsabilidad diferente. Cada uno tiene una responsabilidad, pero hay algunos que son reconocidos para una responsabilidad diferente, como el caso de los pastores, que es guiar a la grey para que puedan desarrollar la obra del ministerio. O sea, nuestra función es preparar a la iglesia para que desarrollen la obra que tienen que hacer. Entonces es parte de lo que debemos hacer. La iglesia es un cuerpo que y dentro de su cuerpo hay una parte que se debe reconocer. Son los ministros o los pastores, claro que sí. En el caso, por ejemplo, mío, a mí me reconocieron primero en los Estados Unidos que aquí. Yo fui ordenado como pastor por la ley norteamericana allá, antes que acá. Yo estuve ordenado allá en los Estados Unidos y después volvieron a reconocerme aquí. Los ministros allá, la iglesia anglo me reconoció y la iglesia Foursquare Internacional me reconoció como ministro, y después yo vine acá cuando el pastor me pidió que viniera acá, y él también, junto con el pastor Héctor y los ancianos de esta ciudad, ordenaron mi vida al ministerio a sí mismo, considerando el reconocimiento que yo tengo por ellos y la autoridad que ellos representan sobre mí, y lo volvieron a hacer aquí en una reunión donde la mayoría de ustedes asistieron. Es la manera como la iglesia me conoce, y asimismo el cuerpo gobernante o los ancianos. Es parte de lo que tiene la organización de la iglesia, pero siempre es lineal. Se reconocen autoridades, funciones, pero siempre se mantiene en la parte lineal. ¿Está claro? La iglesia no se hizo para desarrollar estratos o cosas así. La iglesia es la comunidad del pueblo de Dios, más que una institución, no es un negocio familiar, no es una corporación, no debe identificarse con una cultura, con un sistema social o político, con una ideología humana particular. Somos un pueblo único, escogido,
Dios es nuestro Padre Celestial, usted y yo tenemos a Cristo como Señor, estamos llenos del Espíritu Santo, somos miembros de este cuerpo, somos una sola cosa, la semilla de Dios está en nosotros y por lo tanto somos supranacionales. Por ello no debe identificarse con una cultura, sistema social o político de ideología humana o particular. Esto es excelente porque todos tenemos la tendencia de identificar el mensaje de Dios con nuestra cultura o alguna cultura en particular. La cultura de los gringos es esta, la protestante. No se debe hacer eso. Pensar que en este día moderno usted y yo tenemos el privilegio y la libertad de proclamar las buenas noticias de la salvación, todos juntos, toda la iglesia unida como un solo cuerpo, sin identificación humana, es un privilegio. Ay, que los cristianos deberían tener papa. No, nuestro rey es Cristo. Nosotros tenemos no una identificación humana, tenemos el nombre de Jesucristo como nuestra bandera. Hagámoslo hoy, dejemos de soñar y proclamemos el Evangelio del Señor. Cada día ese sea nuestro eslogan. Ojalá cada uno de nosotros entienda el lugar que tiene en este edificio y que cada uno es importante en este cuerpo vivo que se llama la iglesia ante Él. ¿Amén? Oremos. Señor, gracias te damos por el privilegio de ser parte de tu iglesia. Has sido tan bueno, Señor, siempre. Has sido siempre, Señor, tan fiel, siempre. Honramos, Señor, tu nombre y te agradecemos porque somos tu iglesia, un pueblo escogido, el pueblo de Dios. Por encima de cualquier cultura, de cualquier situación política, no sé por qué, Señor, tú nos escogiste. Es porque en tu gracia hay una parte del cuerpo que tenemos que bendecir, Señor. Señor, yo no sé por qué un día pensaste en mí, Señor, no sé por qué un día pensaste en mi esposa, en traernos, Señor, a una iglesia, en nacer en ella, Dios. Señor, gracias te damos porque tú has sido muy fiel, Señor. No sabemos aún, lo recibimos humildemente este llamado, Dios. Ayúdanos a cumplir con la misión de la iglesia, Dios. Y ayúdanos, Señor, a creer, Dios, que tú eres fiel, Señor, y que tu llamado, Señor, está constante para todos nosotros. Ayúdanos a identificar en dónde es. Gracias te damos por este privilegio, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entregar el recordatorio, ¿me ayudas? Entregar el recordatorio. El recordatorio de hoy, que es la iglesia, y vamos a entregar los exámenes. Los voy a entregar cerrados. Entonces no los abran. Por favor, ábralos en su casa. Guarden, por favor, para que lo puedan resolver en su casa. ¿Está bien? Ok, está bien. Vamos a tener además de eso un refrigerio. Ahorita a la salida, las hermanas han preparado cafecito para los que quieran. Ese era la semana, la tía Araceli y su equipo nos han pedido que informemos que hay café para todos. Entonces, pero está en venta, pero hay para todos. En Pozos es que como necesitamos recursos, entonces se vio la bendición para la señora de la cafetería en días anteriores y ellas dijeron que eso nos puede ayudar para un ladrillo. Entonces decidieron en la cafetería vender algunas cosas. Recuerden, son 1.000 pesos también para los materiales, el examen, para todo lo que reciben, se los pueden entregar a Omar Gabriel, que acá tienen un testimonio corto. Pero quería comentarles algo importante que nos pasó ayer, Alicia y a mí. Nosotras estamos discipulando unos chicos, o sea, estamos en el grupo de los chicos el fin de semana. Ayer yo fui a la casa de Alicia estuvo malita esta semana bastante, yo también, pero bueno, Dios nos fortaleció y ayer fuimos a comprar, yo fui a la casa de ella y a comprar el refrigerio para los chicos. Fuimos al de uno, que queda cerca de la casa, y cuando nosotras entramos, el de uno, o sea, entra uno y hacia el fondo, ¿no? Es largo. Cuando nosotras entramos en ese momento, algo me impulsaba a mí hacia atrás, a caminar hacia atrás. En ese momento entraron dos señores a robar con armas, estilo película. Todo es para la gloria de Dios, para nosotros. Estamos de su mano en los guardas. Dice que nosotros debemos ser fieles y confiados
guarda, tener fe en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Nosotras cogimos hacia atrás, o sea, yo llegué atrás con Alicia, en la vieja de Alicia, y me senté en el piso detrás de unas estivas que había ahí. Ella me decía, pero no, porque ellos van a pensar que estamos llamando. Yo le dije, no, sentémonos aquí, tranquila, y empezamos a orar, que el Señor nos guardara. El caso es que a las personas que estaban ahí, a todas las robaron, a las personas de la caja, pero el Señor permitió que a nosotros no nos tocaran. Entonces, todo eso es para la gloria de Dios. Él contiene y por nuestras vidas, igualmente la de las personas se llevaron lo material, pero a ninguno nos tocó. Entonces hay que estar confiados en lo que Él está haciendo y que no importa lo que el enemigo nos ponga, Él nos va a proteger a todos. Yo quisiera hablar porque este grupo ha sido un ejemplo. Ha sido un ejemplo, primero porque es el grupo en que más asiste gente. Es un grupo en un área difícil, donde Alicia y Clau han hecho la labor magníficamente. También quisiera hablar por Alicia porque está enfermita. Y gracias le damos al Señor porque cuando uno se ocupa de sus cosas, Él se ocupa de las nuestras, inclusive de los ladrones. Entonces, el Señor ha sido fiel. Oremos. Señor, gracias te damos, Señor, por este grupo, Señor, que ha sido de tanta bendición en ese entorno. Dios, gracias por todos esos jóvenes que asisten allí, pero especialmente gracias, Dios, te doy por Alicia y por Clau, Señor. Gracias por Edgar, que es el coordinador de este grupo. Señor, gracias te damos por la fidelidad que has tenido con ellas en esta semana, Dios. Creemos, Dios, que tú eres el Dios que restauras la salud de Alicia, Dios. Señor, gracias por esta casa, por sus niñas, por su hijo, Dios. Señor, por todo lo que tú eres, Señor, allí en este lugar, Señor, allí declaramos tu gloria, tu presencia, respaldando esta obra que va en contra del mal, del enemigo, Señor, de Satanás, rescatando, Señor, con tu palabra, Señor, personas, Dios, que, Señor, allí, Señor, están en medio de un entorno difícil, Señor. Gracias por Clau, Señor, por la disposición, la disponibilidad, por el anhelo, por tomar el reto, Señor, y que nada, Señor, quite la paz, Señor, de estas familias, Dios, Señor. Bendecimos asimismo el hogar de Clau, Señor, a su esposo, Señor, a su hijo, Señor. Bendecimos todo su entorno, Señor, su familia, y gracias porque ella valientemente ha tomado el reto, y asimismo Alicia, Dios, y Señor, tú no les dejarás, no les desampararás, Señor, y todo lo podemos en ti que nos fortalece, Señor. Gracias te damos porque en ti estamos firmes y confiados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar el cafecito. En unos minutos empezamos el servicio. ¿Alguien falta de examen? Aquí están los exámenes. No. Yo les digo cuándo hay que traer tarea nuevamente. Si alguno tiene tarea, los 1.000 pesos o Margabriel. Tenemos unos minutos iniciamos la alabanza. Sí, hola, sí.
Hola, sí, Sonia, Hola, sí.